presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Sean bienvenidos al culto del Templo Alianza Vivir en Cristo. Durante este mes hemos estado analizando señales del tiempo del fin. Vimos quién era el anticristo. A la palabra de Dios es descendiente de la tribu de Dan y debe venir de los países de lo que es el sur de lo que antiguamente era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Luego vimos la marca de la bestia y el falso profeta. Vimos que el falso profeta tenía que ser de religión judía, un rabí hebreo, y hacer descender fuego del cielo para imitar los milagros del profeta Elías y que el anticristo sea reconocido como el Mesías. Y en esta semana vamos a ver a la novia de Satanás. Así como la iglesia del Señor es la novia de Cristo, hablando de la iglesia del Señor, el cuerpo de creyentes que por toda la historia, por todos los países siguen a Cristo, Satanás también tiene su novia. Y normalmente se le llama Babilonia la Grande. Y en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar a la luz de su palabra a qué se refiere nuestro Dios. Primero, lo que nos debe preocupar es que la ciudad de Babilonia ya no existe. Ya dejó de existir hace mucho tiempo. ¿Qué pasó ahí? Veamos el libro de Isaías, capítulo 13, del 19 al 21. En los tiempos del rey Ezequías, Dios manda una profecía por medio de su siervo para hablar del futuro de Babilonia, porque atacaba a Israel. Y la palabra de Dios nos dice así: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirá allí la fiera del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. Vemos que empieza diciendo el texto bíblico: Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos.
Sin duda, Babilonia fue una de las ciudades más importantes que jamás ha existido. Capital de grandes imperios y la ciudad más hermosa de la antigüedad. En Babilonia se construyeron los jardines colgantes de Babilonia y se decía, según el filósofo griego Heródoto, que su hermosura la hacía más importante que las pirámides de Egipto. Imagínese usted cuán esplendorosos serían estos jardines para que se diga que eran más importantes, de mayor esplendor que las pirámides de Egipto. Y esta ciudad era hermosura de todos los reinos de la tierra. Y como tal, ella gobernaba con mano de hierro. De esta ciudad salían impuestos y la toma de esclavos para mantener esta grandeza. Pero Dios dice que esta ciudad imponente en aquellos días, en los días del rey Ezequías, será desolada. Y nos dice que nunca más será habitada. Y esto nos lleva a una gran interrogante. ¿Cuál es la Babilonia a la que se refiere la Biblia de los tiempos del fin? Dice que nunca más se levantará ya ni tienda de árabes, ni pastores, ni rebaños. Sabemos que Saddam Hussein tuvo reconstruirla, pero fue destruido. ¿Qué es lo que hace tan importante Babilonia? Babilonia fue fundada como la ciudad de Babel por Nimrod, y aquí se dio la rebelión contra Dios. Cuando construyeron la torre de Babel, quisieron llegar hasta el cielo para ser como Dios. Entonces vemos que esta ciudad está asociada a la rebelión contra Dios, está asociada a la idolatría. De la adoración que empezó en Babel surgen todos los ídolos de la tierra. Los caldeos inauguraron dioses, muchos dioses, y tenemos a Astarte, Baal, el mismo Nimrod, y estos mismos dioses fueron adorados en otros países, pero con otros nombres. Llámese Júpiter, llámese Zeus, llámese Dagón, llámese Ra. Entonces vemos que de Babilonia surge toda la idolatría de la tierra. Entonces, cuando habla de la novia de Satanás, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, se está refiriendo a la madre de la idolatría. Porque Dios es celoso y Él no va a permitir que su adoración sea compartida. También se refirió a ella el apóstol Pedro. Veamos 1 de Pedro capítulo 5, versículos del 12 al 13. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegidamente junto con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. El apóstol Pedro había recorrido muchas ciudades evangelizando a los israelitas que no habían creído en Jesús. Y él se refiere que él estaba en Babilonia. Pero Babilonia en aquellos días estaba deshabitada. ¿A qué ciudad se refería Pedro? Y vamos a acudir a Lactancio. Lactancio, un filósofo romano de la época, nos dice en su obra sobre la muerte de los perseguidores en el año 318. Mientras Nerón reinaba, el apóstol Pedro vino a Roma a través del poder de Dios que le encomendó a él. Obró ciertos milagros y convirtió a muchos a la verdadera religión, construyendo un templo fiel y firme para el Señor. Cuando Nerón oyó hablar de esas cosas y observó que no solo en Roma, sino en cualquier otro lugar, una gran multitud se rebelaba todos los días contra la adoración de ídolos
y condenando sus viejas costumbres, se acercaban a la nueva religión. Un despreciable y perverso tirano se apuró para arrasar el templo celestial y destruir la verdadera fe. Nerón fue el primero en perseguir a los siervos de Dios. Él crucificó a Pedro y él mató a Pablo. Aquí veamos algunas cosas importantes. Lactancio nos dice que cuando escribió Pedro esta carta estaba en Roma. Entonces, aquí estamos identificando a qué Babilonia se refiere la Biblia, a la ciudad de Roma. Pero algo interesante, aquí en esta ciudad había un gran panteón de dioses, empezando por Júpiter, que quizás usted lo ha escuchado en la mitología griega como Zeus o en la mitología caldea como él. Entonces vemos que había muchísimos dioses, Diana, Hera, Júpiter, y que había gran idolatría, y que el grupo de cristianos que viajaron a Roma fue para predicar de Cristo y se aparten de los ídolos. Algo que nos debe llamar la atención, que la iglesia que se formó en Roma, la iglesia cristiana, no fue fundada ni por Pedro ni por Pablo. Cuando ellos llegaron allá, ya estaba constituida. Seguramente fue fundada por los hermanos que fueron evangelizados en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés había más de 3,000 personas y de todas las naciones, y estas personas escucharon hablar del Dios vivo y verdadero en su propio idioma. Entonces, cientos de personas que escucharon de Pedro en Jerusalén viajaron a Roma y fundaron la iglesia. Cuando llegaron a Roma ya estaba fundada. Entonces, teniendo claro que es Roma, vamos a identificar las características de ella a la luz de la Biblia. Leamos Apocalipsis capítulo 17 del 9 al 11. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que eres y no es, también es el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Aquí nos está pidiendo sabiduría, que tengamos entendimiento. Y nos dice que esta ciudad está sentada sobre 7 montes. Y aquí, mis queridos hermanos, ha habido una gran discordia, porque la ciudad que es reconocida por los 7 montes es Roma, y por los siglos los obispos católicos han debatido esta posición, diciendo que no se refiere a Roma ni a la religión que se practica ahí, sino que es Jerusalén, porque cuando fue fundada Jerusalén se decía que tenía 7 montes. Pero el testimonio es muy fuerte contra ellos y siempre han tenido la obligación de defenderse, porque se los asocia a que es la madre de toda la idolatría de la tierra. Pero el texto bíblico nos aclara exactamente qué ciudad es, qué religión es, sin ninguna duda. Veamos Apocalipsis capítulo 11 del 7 al 8. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en su sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Mis queridos jóvenes y hermanos que me escuchan, vemos que esta ciudad es tan depravada que también se lo llama Sodoma y Egipto. Entonces hablamos que efectivamente es la novia de Satanás. Y aquí vamos a ver qué nos dice la historia
sobre qué ciudad fue crucificado también Jesús. Vamos a hablar de la matanza de Nerón. Los mártires fueron innumerables, mucha gente indigente según Tácito, y se les hizo morir entre refinados tormentos, crucificados, arrojados a las fieras en el anfiteatro, envueltos en pieles de animales, para que los perros convertidos en antorchas vivientes en los jardines vaticanos mueran. Fue tal la mortalidad de cristianos ordenada por Nerón, que se dice que también Jesús fue crucificado ahí. Recordemos que hubo un gran incendio en Roma y Nerón le echa la culpa a los cristianos como que habían quemado la ciudad. Sobre pretexto de eso los persigue y los exhibe como culpables, y dice la historia que les aplicó refinados tormentos. Dice que los crucificó, dice que lo echó a los leones, dice que los puso pieles de animales bañados en sangre para que las fieras lo devoren. Fue tal la mortalidad de cristianos que se dice que Cristo también fue crucificado. Y este testimonio es inexcusable. Se refiere la Biblia como la madre de todas las abominaciones, de toda la idolatría a Roma. Y lo peor es que dice que de ahí viene la falsa adoración a Dios. Veamos Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Sobre texto de la religión se han matado, masacrado, se ha practicado genocidio a muchísimos cristianos. Y quiero que preste atención, por favor. Sobre texto de recuperar Jerusalén de manos musulmanas, se organizaron 4 cruzadas. En la primera cruzada efectivamente se recuperó Jerusalén. Pero ¿qué hicieron los ejércitos cristianos? Violaron a todas las mujeres, sean musulmanas, sean árabes, sean judías, sean cristianos. Mataron y masacraron. Pero 88 años después, Saladino el Magnífico recupera Jerusalén para los musulmanes. ¡Oh, sorpresa! Saladino invita a salir a los cristianos de la ciudad pacíficamente. Entonces empieza a ver en las personas una pregunta: ¿cuáles son los cristianos? ¿Los que violan o los que respetan? Pasaron los siglos y España es conquistada por los musulmanes y era gobernada desde el Califato de Córdoba. Y el Califato de Córdoba permitía la libre religión. El Califato de Córdoba permitía la libre expresión. Pero ¿qué sucedía en los reinos cristianos? Se habían asociado con el Vaticano. Y a todas las personas tenían que dar doble impuesto, para la iglesia y para el rey. Siendo la gente muy pobre, a esto se le llamó la Edad Media. Si usted tenía una tierra, se le fijaba una renta para la iglesia y otra renta para la iglesia católica. Si por 3 años usted no podía darle a la iglesia, eso quedaba expropiado para la iglesia. Por eso la religión católica es la empresa más grande que existe en este momento en el mundo. El 70% de la deuda externa de todos los países del mundo no la tiene Estados Unidos, no la tiene China, la tiene la Iglesia Católica bajo el instrumento del Banco de las Instituciones para la Fe, o conocido vulgarmente como el Banco del Vaticano. ¿Cómo ejecuta estas deudas? Por medio de testaferros. Hacen hospicios, hacen orfanatos, pero tienen a todos los países del mundo endeudados. Incautaron haciendas, hicieron y deshacieron.
Cuando llegan a América, ellos explotaron a nuestros indígenas y les quitaron su oro. Por eso, sin duda alguna, vemos que la Iglesia Católica es la Roma que habla Apocalipsis. Mis queridos hermanos, y aquí algo muy grave, la vi ebria de la sangre de los santos. Hubo 8 cruzadas, 4 contra Jerusalén y 4 contra ciudades y países que no eran cristianos a la moda de ellos. Vemos a valdenses, albigenses, y ciudades enteras fueron quemadas y arrasadas por negarse a adorar santos. Era un pecado leer la Biblia. Como usted sabrá, recién en el Concilio Vaticano II, la religión católica permitió a sus devotos leer la Biblia en su propio idioma. Antiguamente, si usted era encontrado leyendo la Biblia, debía morir. Cuando usted recuerda el mes de la Biblia, debe saber que Casiodoro de Reina terminó esta traducción en 1569. Lo que quizás muchos no saben es que Casiodoro de Reina era monje y tenía que andar huyendo de país en país porque lo buscaban para matarlo. La próxima semana empezamos el mes del evangelismo porque se celebra la llegada del Evangelio al Ecuador. Un 7 de julio en Puerto Cayo llegaron los primeros misioneros evangélicos. ¿Por qué no podían llegar antes? Porque donde los encontraban, los mataban. El Vaticano como tal tenía ejército y es algo que no lo pueden negar. La palabra de Dios nos ordena no hacer imagen de nada que esté en el cielo ni en la tierra, ni en los cielos, ni en las aguas, ni bajo de las aguas. Porque nuestro Dios es celoso y fuego consumidor. Y como usted verá, ellos dicen levantar santos, decir que son perfectos y que usted puede orar a ellos para que Dios le conceda su milagro. Cuando sabemos que uno solo es el camino a Dios, que se llama Jesús de Nazaret. Jesús lo dijo muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, sabiendo que Jesús es el único camino al Padre, ¿dónde vienen corredentores? Otros intermediarios. Ahora entendemos a lo que se refería Apocalipsis, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Cuando usted habla de ramera, está hablando que le es infiel a Dios. Entonces Jesús le enseña a orar a usted y dice: entra en tu puerta y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando Jesús nos dijo que hay que adorar santos, que hay que adorar vírgenes, ¿cuándo? Dicen que los papas son los representantes de Dios en la tierra, pero Jesús dijo que era el Espíritu Santo. Se dicen sucesores de Pedro. Primero, Pedro nunca fundó la iglesia en Roma. Segundo, Pedro jamás sentó en un trono. Tercero, no habían casas de oración como estas. Como usted sabrá, fueron perseguidos por Nerón y ellos hacían los cultos en las casas. ¿De qué trono estamos hablando? ¿De qué corona estamos hablando? A lo largo de los siglos se han inventado decretos. En el Concilio de Trento, en el siglo XII, se inventan que los sacerdotes tenían que ser célibes, que no se casaran. ¿Por qué? Porque los sacerdotes en cada curia donde eran delegados no tenían una mujer, no tenían 2 ni 3. Eran los reyes sobre todas las damas del sector, sean solteras o sean casadas, y tenían innumerable cantidad de hijos. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que era tal el libertinaje sexual que les tuvieron que decir: tiene que ser célibe. Pero si son herederos de Pedro, Pedro era casado y Jesús le sanó a la suegra. Entonces aquí hay una incongruencia muy grande. Pero como usted es creyente en Dios y corrobora esto con la Biblia,
se dará cuenta que no adoramos imágenes ni santos, que el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. La Iglesia Católica dice que Agustín de Hipona es el doctor de su iglesia, pero Agustín de Hipona dice que no hay un hombre que esté sobre hombre en su relación con Dios, más bien él era contrario al papado. Cuando se inicia el cristianismo, hubo 5 iglesias muy grandes: la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, que era la que comisionó a los primeros discípulos, la iglesia de Alejandría, la iglesia de Roma y la iglesia de Constantinopla. Cayeron bajo la conquista musulmana todas ellas y solo sobrevivieron Roma y Constantinopla. Y las dos pelearon el liderazgo cristianismo, pero no por fe, sino porque tenían negocios con los reyes y apoyaban a los reyes para repartirse el dinero. Y el papado se convirtió en un verdadero negociado para comprar las almas. Recordemos que el 70% de la deuda de este planeta la tienen ellos. Son verdades innegables. Algo que me llama mucho la atención: cuando yo tenía la edad de 11 años, fue ascendido, y voy a usar un sarcasmo, al trono de San Pedro un señor que le llamaron Juan Pablo I, y al mes amaneció muerto en su cama. ¿Cuál fue el pecado de este hombre? Querer fiscalizar el Banco del Vaticano, y amaneció muerto. En la actualidad se nombra un jerarca alemán de este grupo religioso, y él tuvo que renunciar y retirarse estando vivo, porque quiso legalizar, moralizar este banco de corrupción, y tuvieron que mandarlo al retiro y nombrar a otro. Entonces, mis queridos hermanos, aquí no estamos hablando de tener una u otra religión. Aquí estamos hablando de la novia de Satanás. Y la palabra de Dios es muy clara. Aquí no nos interesa herir susceptibilidades o resentimientos. Aquí tenemos que ser fieles a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es muy clara. Es la madre de las abominaciones. Mis queridos hermanos, el día de hoy da mucha pena, mucha tristeza escuchar que hay pastores evangélicos viajando para orar con el jerarca católico. A esto se llama el ecumenismo. ¿Qué te dice el ecumenismo? Que todas las religiones llevan a Dios y promueven la unión de musulmanes, budistas, chamanes, cristianos evangélicos y católicos, sobre pretexto de que es el mismo Dios. Y yo les recuerdo que nuestra religión es exclusivista. Sí, somos exclusivistas, porque solo hay un camino a Dios que se llama Jesús de Nazaret. No hay más. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Nos dice Corintios. ¿Qué comunión tiene Cristo con Satanás? ¿Usted cree que le agrada a Dios que usted adore imágenes? ¿Que es eso aceptable ante Dios? ¿Qué excusa le va a decir a Dios? ¿Que estaba en la religión verdadera? Algo interesante, ¿no? Yo le invito a que vaya a la Biblia y vea cómo eran los cultos en el Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor por 4 ocasiones en el libro de Hechos que se reunían una vez a la semana. Se reunían el primer día, el domingo, y compartían el pan y alababan al Señor. Algo interesante que el mismo Cristo lo practicó en Mateo 23, que ellos cantaban himnos y salmos, y que la parte central de su culto era el estudio de la palabra de Dios. Tal es así que un joven se quedó dormido y se cae del 2.º piso y cae muerto, y el apóstol Pablo tuvo que bajar a resucitarlo. Obviamente debió haber estado cansado con el trabajo del día. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que mucho de lo que se dice llamar cristianismo no lo es, porque usted debe estudiar la Biblia y tener el culto tal como está en la palabra del Señor. Me decía un hermano, mira, me dice,
Falta movimiento, y yo le digo, ¿y por qué el Señor te pone 150 salmos en la Biblia? ¿De adorno? No, mis queridos hermanos. El mismo Cristo cantó salmos e himnos. Y cuando estuvo Jesús en la tierra, y María y sus hermanos lo buscaron, él fue muy claro, que todos los que creen en él son su madre y sus hermanos. Entonces no hay adoración a santos ni a vírgenes, sino que la Biblia es muy clara, y el título que le da nos debe preocupar, porque muchos de nuestros seres queridos están metidos ahí. El título que le da es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En esta ciudad murieron los primeros cristianos masacrados. Los siglos subsiguientes se mandó a matar a todos los evangélicos. En el siglo VIII se llamaban lolardos, luego se llamaban hugonotes, anabaptistas, valdenses, como quiera llamarse. Pueblos enteros fueron masacrados porque esta ciudad y esta religión tenía un ejército. Todavía le sobrevive la Guardia Suiza, que usted la verá en televisión, y tenía que ser suiza, no de romanos, porque se mataban entre ellos por el poder. Entonces, mis queridos hermanos, el día de hoy, cuando buscamos la novia de Satanás y escuchamos que es Nueva York, equivocado. Por ahí escuché uno que decían que es Ámsterdam, equivocado. La palabra del Señor es clara. Es la Babilonia espiritual, la ciudad que está sobre 7 montes, y en la actualidad es una sola, que está sentada sobre 7 colinas, y es Roma, porque es la madre de las abominaciones de la tierra, porque es la que crea santos y vírgenes, desviando de la adoración verdadera al pueblo del Señor. ¿Por qué ha crecido tanto el número de evangélicos en las últimas décadas? Desde que ellos permitieron a sus feligreses leer la Biblia, la gente se está dando cuenta del camino a Dios. Antiguamente, usted debe recordar, si tiene mis días o más que mis días, que el culto era en latín y el sacerdote estaba de espaldas a usted, y al final tenía que decir amén, así de latín no sepa nada. Y eso es una gran verdad que no puede ser tapada. Pero ¿por qué las personas persisten en este camino? Porque no estudian esto, porque desconocen por entero la palabra del Señor. Y hay una parte también que nos acusa a nosotros los cristianos por no ser frontales, porque a muchos les da miedo herir susceptibilidades, pero usted y yo tenemos que ser claros en algo. El final de esta historia es usted frente a Jesús. ¿Y qué le va a decir usted a Jesús? ¿Que hay otro camino a Dios? ¿Que hay otro corredentor o corredentora? ¿Que le dio pena hablar de la palabra de Dios que acusaba a la novia de Satanás para que no se resientan las personas? Porque ese es el final de la historia. Usted va a estar frente a Jesús. Quizás Jesús le diga, y ese es el anhelo de mi alma: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Quiera que no le diga esto: malvado, me rechazaste, anda al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y hoy es su decisión. Pero ¿cuál va a ser el fin de esta novia de Satanás? Veamos Apocalipsis 18, del 21 al 24. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos,
y de todos los que han sido muertos en la tierra. Mis queridos hermanos, va a ser destruida por la misma mano de Dios. Porque así como murieron los primeros cristianos, así como mandaron a matar desde esa ciudad a pueblos enteros por el pecado de no adorar imágenes, va a ser vengada la sangre de sus santos por la mano de nuestro Dios. ¿Qué podríamos concluir en esta mañana, mis queridos hermanos? Que la Babilonia original, la Babilonia de Nabucodonosor, ya no existe. Que Dios profetizó desde los tiempos del rey Ezequías que nunca más iba a ser habitada, y que todo líder que ha querido reconstruirlo, Dios lo ha impedido. El último de ellos, Saddam Hussein, en nuestros días. Que la Babilonia a que se refiere la Biblia es Roma, porque Pedro, cuando escribe desde Babilonia, estaba en Roma, que es una ciudad de 7 colinas, que es una ciudad que es la madre de todas las hechicerías de la tierra, y que allí se encuentra la sangre de los santos. Usted tiene la decisión en esta mañana. O busca al Dios de la Biblia, o busca a la madre de las hechicerías y fornicaciones de la tierra. ¿Cuál es su decisión? Yo te invito que busques al Cristo de la gloria en la palabra de nuestro Dios. Recuerda que esa ciudad recibirá su pago, va a ser destruido, porque en ella se encuentra la sangre de todos los santos y los profetas de nuestro Dios. Es el día de elección, el día de su decisión. Si usted tiene familiares y seres queridos que todavía están encerrados en la novia de Satanás, yo te invito que ores y clames al Señor para que de alguna forma el Dios de la gloria toque sus vidas y los rescate. Amén, hermanos. Amén. Dios te bendiga, protección te dé.